pasado algunas cosillas esta semana. Entonces, una semana llena de... Entretenido, tu amigo Larraín. La semana del elástico. ¿Elástico? ¿Por qué elástico? Bueno, digo, renuncias con elástico, candidaturas con elástico. No sé, yo he visto así la semana, gente que se va pero que no se va. Realmente, y gente que llega haciendo como que gracias a él se resuelven las cosas. No, ¿quién puede decir algo así? El del humo blanco. El del humo blanco. ¿Y qué se cree papa entonces? Que humo blanco y... El ungido. Y todo resuelto. Todo resuelto después, todo resuelto. Tienen la escoba, mira, podrán decir lo que quieran, pero tienen un despelote madre. Pero bueno, es un tema lindo, lo vamos a dejar para la otra semana porque tenemos un programa muy entretenido ahora. Sí, esos son temas, la verdad es que... Menores. Chimuchina, como decía alguien por ahí. Menores. Bueno, poco relevante. Poco relevante. Buenas tardes a todos los, no son ni radio escucha, ni televidentes, sino internautas. Aprendimos. Así que una semana más que estamos, un año y medio llevamos ya prácticamente. Año y medio. Tenemos que hacer un encuentro con todos nuestros invitados. Con la Carmen Hetz, con la Sara Larraín, Lautaro Huanca, el Marcel Claude, el José Antonio Gómez también, la Malucha Pinto, bien, la Malucha, sí, los ¿verdad? Estudiantes han andado por acá, no han sido entretenidos. Ha sido muy entretenido, bueno, como siempre, transmitiendo acá desde Antonio López de Bello 0413, lo dije sin necesidad que me pusieran la pizarra, como se podrán dar cuenta. Pero te faltó decir, ¿dónde está? En el Café Umbral, ubicado en Antonio López de Bello 0413, donde conversamos. Con muchos amigos, con muchos amigos. Se mostrar todos los amigos que andan por acá. Nuestro invitado de hoy ha causado mucho interés, ha llegado mucha gente joven, y algunos no tan jóvenes, pero con mucho espíritu joven. Así que... el que se ponga... Bueno, estamos hoy día con nuestro invitado. Acá, en cámara ya. En cámara ya. Obviamente. El historiador Gabriel Salazar, premio nacional. ¡Eso! Démosle el Nobel acá, como mínimo. Ahí está el chascarro, con esto ya inolvidable. Premio Nacional de Historia del año 2006. Así que, Gabriel, mucho gusto de tenerte por acá. Bueno, hola a todos y a todas, por supuesto. Por supuesto, un gusto estar aquí en tanto y en cuanto vamos a conversar, al parecer, amigablemente, como ciudadanos, acerca de los problemas de Chile, supongo. Que son no pocos. Y bien antiguos. Eso es parte de lo que queremos entender nosotros, porque mucha gente cree que esta cuestión es de ahora. Es como, le pasa mucho a la gente que cree, bueno, estos líos que se producen, esta falta de participación, de democracia, este autoritarismo, como si fuera algo que apareció ahora en el paisaje. ¿Es tan así? Bueno, de hecho en este país han ocurrido ya 2 o 3 coyunturas en donde la ciudadanía se ha aburrido de la política de los políticos y ha optado más bien por confiar en sí misma, y al confiar en sí misma ha desarrollado la tendencia a hacer acciones también por su propia cuenta, lo que Clotario Blest llamaba, ¿no es cierto?, acción directa. Resolver los problemas por sí mismo, con o sin respeto a la ley, tal como hizo la ciudadanía de Freirina, del Huasco recientemente. No es primera vez que ocurre encima, ¿no? Porque este sistema político que nos rige ha sido en la práctica el mismo, desde que Diego Portales lo instaló en 1830, ha sido el mismo Estado centralista, santiaguino, liberal, ¿no es cierto? Independiente amigo de los comerciantes, no con los industriales. Entonces es la misma historia. Entonces la ciudadanía ya se ha aburrido como 3 veces de este mismo cuadro. Eso quería preguntar. Tú demueles el mito portaliano en tus estudios, derribas el mito portaliano en términos de ese orden, de esa sociedad que se creó, y además derribas la capacidad de las clases dirigentes chilenas. ¿Cómo es esa visión que tú tienes sobre eso? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con el hecho de haber investigado a fondo lo que fue en realidad la figura de Portales, su rol político y lo que hizo en torno a la construcción de un sistema político que nos rige de hecho hasta el día de hoy, ¿no? Porque Portales ha sido mitologizado por los vencedores en la batalla de Vilcay en 1829, que fue una batalla donde una minoría de 1/3 de la población, sobre todo santiaguino, dominado por comerciantes y mercaderes, derrotó a los 2/3 de la población chilena, que estaba compuesto por artesanos,
por pequeños agricultores, medianos agricultores, mineros en el norte, gente vinculada a la producción, no al gran comercio, ¿no? Y que eran mayoría, y que además de eso eran demócratas en su mayor parte, porque practicaban una democracia local en torno al cabildo en los pueblos de provincia. Entonces Portales derrota a esta mayoría ciudadana y le impone encima un Estado hecho a la pinta, por así decirlo, de los mercaderes de Santiago, donde él mismo era el jefe de los mercaderes de Santiago. Y fue impuesto en base a un golpe militar brutal, porque él, como el ejército de la patria, era demócrata, era liberal y era partidario de un Estado federal y que favoreciera la producción, tuvo que organizar un ejército mercenario con la plata de sus propios amigos mercaderes. Y con eso logró derrotarlo en Lizcay, luego de varias peripecias que sería largo contar aquí, y establecer la hegemonía de Santiago sobre provincia, de los mercaderes, sobre los productores, y en definitiva de una élite pequeña que poco a poco fue dominando el resto del país en el siglo XIX. Entonces es un mito que se ha construido por los vencedores, pero que implicó el triunfo de un señor que era antidemócrata por naturaleza, un déspota por naturaleza, que provocó una represión sangrienta, tanto como la de Pinochet, en los años 1830, y que por esa razón provocó de vuelta, no una, sino que por lo menos una docena de insurrecciones populares armadas en contra del sistema. Por algo lo mataron. Sí. Ahora, es el único tiranicidio que ha habido en la historia de Chile. ahora tú dices que ese sistema se ha mantenido permanentemente en toda la historia de nuestro país. Exactamente. ¿En qué medida se mantiene, cambia o se profundiza con el paso de la dictadura? De Pinochet hablando ahora. ¿Modifica ese carácter, lo profundiza o no? Bueno, lo que hizo Portales, como decía, fue promover la instalación, porque él no dictó tampoco la Constitución del 33, promover la instalación de un Estado liberal. Los Estados liberales se caracterizan, como sabemos, porque no intervienen en el proceso económico. Ellos dejan hacer, ¿ya?, dejan realizar todo lo que sea necesario en el plano económico a la iniciativa privada, tal como Inglaterra. La revolución industrial la hicieron los privados. Entonces la corona se cruzó de brazos y por eso que fue liberal, ¿sí? Y en Chile lo que hizo Portales fue establecer un Estado liberal, o sea que se cruza de brazos ante el problema económico, derrotando a los que sí querían construir un Estado productivista, desarrollista, democrático, que eran justamente los que él derrotó en la batalla del Lizcay. Entonces construye un Estado liberal, cuando la mayoría pedía un Estado nacional desarrollista, productivista, etcétera, federal, centralizado en Santiago, hegemonía absoluta de la élite patriciada mercantil de Santiago, y luego gobernando con leyes secretas, igual que Pinochet, reprimiendo a los que ya estaban vencidos, torturándolo, fusilándolo, descuartizándolo, pero descuartizando, sacaban los brazos, las piernas, la cabeza, todo, como pasó con los que lo tomaron preso ahí en Quillota, ¿no? Y lo fusilaron. Entonces fue un Estado con esa característica, y eso nunca fue cambiado hasta la 1925. Y ese Estado se defendió con el ejército frente a todas las rebeliones populares, que fueron docenas, en contra de ese Estado. Y el 25, lo que hizo Arturo Alessandri fue simplemente reformar un poquito la Constitución del 33 e imponerle a la ciudadanía, que de nuevo quería otra cosa, el Estado liberal del 25. Centralista, liberal, amigo de los mercaderes, exactamente lo contrario, un Estado desarrollista y productivista. Por eso que la ciudadanía siguió pidiendo desarrollo, participación ciudadana, industrialización, y por eso tuvieron que crear la Corfo, pero por un intersticio legal. El Estado liberal no lo cambió nadie del 25, no lo cambió nadie, ni los comunistas, ni los socialistas, ni los radicales, nadie. Todos querían hacer la revolución socialista a partir de un Estado liberal, la Unidad Popular. Y Allende se suicida, ¿no es cierto?, en honor a la Constitución, a la constitucionalidad liberal del 25. O sea, a ese extremo llegó la enajenación política de una izquierda que aceptó la legalidad del año 25, del Estado liberal. Y hoy día es lo mismo. La Constitución del 80 es la más liberal del mundo, hoy.
Y de la historia. Y por tanto perfecciona al extremo lo que era la del 25 y lo que era la del 33. Impuesta también, igual que el año 1830, mediante la fuerza, mediante un golpe de Estado. Y esta vez, la misma historia, lo que fue izquierda, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, en términos generales, digamos, los años 60, aceptan la Constitución del 80, tal como los comunistas, socialistas y radicales aceptaron la Constitución del 25, con la diferencia que ahora ni siquiera quieren cambiarla, porque son más neoliberales que los dueños del Estado, por así decirlo, ¿no? Entonces, es el mismo cuento repetido por 200 años. No es extraño que la ciudadanía ahora se dé cuenta, porque la Concertación ya no es socialista, entonces por primera vez la ciudadanía no tiene izquierda parlamentaria, por primera vez en 200 años no hay izquierda en el Parlamento. Entonces, claro, la ciudadanía toma la sartén por el mango y comienza a actuar por sí mismo. Yo creo que eso es lo que hoy día estamos presenciando, es un proceso de ese tipo el que estamos presenciando. Tú has planteado que ningún político ha sido capaz de cambiar la Constitución por sí misma, que los políticos, jueces, ministros, diputados son criaturas de la legalidad. Exactamente. Claro, porque los liberales lucharon contra los conservadores, los pipiolos contra los pelucones de Portales. Pero a partir del año 60 aceptaron la ley, entraron al Congreso y se fusionaron, Club de la Unión, liberales y conservadores. Después surgen los democráticos, los radicales, entran al sistema, Club de la Unión. Después de 1930 aparece el Partido Comunista, el Partido Socialista, qué sé yo, entran al sistema la misma clase política. Entonces, nunca los políticos, nunca ningún partido en Chile ha querido cambiar la Constitución. Es que la Constitución además no tiene por qué cambiar a los políticos. La Constitución, ¿no es cierto?, es un cambio radical del orden político que rige una sociedad. Y eso es materia de soberanía, no es materia de representante, es materia de soberanía. Por tanto, solo el pueblo o la ciudadanía puede hacer eso. Y lo que pasa es que antes, o los militares, que han actuado como clase política, o los políticos, que han actuado como clase política civil, ¿verdad?, se han apresurado a aceptar la estructura política que le dejan los militares, los políticos, y la administran. Entonces han hablado de reformas, pero nunca han cambiado la Constitución. Entonces, por eso es que el poder constituyente, es decir, la soberanía política que radica en la ciudadanía, esta es la única que puede realmente cambiar la Constitución. ¿Y cómo se produce eso en la práctica? Porque llegamos a un tema que es el meollo, evidentemente. Hoy día estamos con una Constitución impuesta por la fuerza, como fueron las anteriores, en que finalmente la ciudadanía, creo que en gran mayoría, expresa su rechazo y su deseo y aspiración de tener una constitución democrática, asamblea constituyente, otra vía. Los políticos evidentemente no lo quieren y llegamos al extremo, un escalona, presidente del socialismo, ¿no es cierto?, el presidente del Senado, hablando de que eso es un, ¿cómo decía? No sé si salvavidas de plomo, salvavidas de plomo para la posible para ellos. Presidencia, para ellos, por supuesto. Claro. Bueno, es evidente en sus palabras que hay un rechazo absoluto a la posibilidad de darnos una constitución democrática. Exacto. ¿Cómo se avanza entonces? ¿Qué indica la historia al respecto? ¿Cómo se puede llegar a tener una constitución democrática en nuestro país? Bueno, en Chile hemos tenido dos coyunturas, digamos, históricas en las cuales la ciudadanía se ha movido en esa dirección, es decir, en el sentido de ejercer el poder constituyente, ¿no? Primero, entre 1822, cuando la ciudadanía derribó la dictadura de O'Higgins, no hay que olvidarlo. Porque O'Higgins era tan antidemocrático como Portales. El padre de la patria. Y no olvidemos que O'Higgins perpetró desde el gobierno el primer asesinato político en nuestro país, el asesinato de Manuel Rodríguez, que era todo lo contrario, era demócrata, no guerrillero, era demócrata, ¿no? Bueno, en ese periodo la ciudadanía se movió para construir ella el Estado. Y de hecho, después de muchas peripecias con la oligarquía de Santiago, larga de explicar, el año 28 se arrancó de Santiago a Valparaíso, donde se reunió una asamblea constituyente nacional, una asamblea elegida por votación libre y abierta, y ahí dictó la Constitución del 28, que es la única constitución dictada por la ciudadanía en Chile, que expresó la voluntad ciudadana. Es una constitución que vale la pena revisarla, porque es perfecta.
es perfecta, el punto de los equilibrios que propone entre participación democrática de las bases y la participación de las autoridades nacionales, digámoslo así. Es muy largo explicar eso, ¿no? Esa fue la única, pero fue derribada, fue destruida, no alcanzó a durar un año esa constitución por el golpe militar de Portales y se acabó. Y ese periodo en que la ciudadanía practicó soberanamente el poder constituyente, los historiadores tradicionales no hablan de eso, hablan de anarquía. Claro, esos años. Claro, claro. Cuando la ciudadanía toma la sartén por el mango, es decir, hace política por soberanía, Ajá. los que defienden la política por representación hablan de anarquía, hablan de subversión, hablan de caos, hablan de cualquier cosa. O sea, Así está instalado en la historia. Claro, Ajá. claro, por eso ese periodo es anarquía. ¿En fin? Y de nuevo, entre 1918 y 1925, lo mismo, la ciudadanía dejó de creer en los políticos. Habló de la oligarquía y la criticó y la dejó de lado. Y Luis Emilio Recabarren, hay que leer a Recabarren en ese sentido, no como fundador de un partido, basado en la historia como fundador de un partido, pero ese partido desautorizado públicamente 5 veces el discurso político de Recabarren. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que enseñaba Recabarren? Que al pueblo había que educarlo, que el pueblo tenía que desarrollar su inteligencia, el pueblo, ¿no? Los trabajadores. ¿Para qué? Para gobernar, pero para gobernar por sí mismo, como pueblo, tal como él creó las mancomunales para gobernar las comunas, pensó hacer lo mismo para que la Foch gobernara Chile. Ajá. No el partido, el pueblo mismo. Pero para eso había que educarlo, desarrollar su cultura, su inteligencia administrativa, es decir, la capacidad de administrar recursos, ¿no? A nivel de comuna, de municipio y después de Estado. Y mucha gente aceptó ese discurso. Toda la Foch, antes que se fundara el Partido Comunista, toda la FECH, primera vez que estudiantes y obreros trabajaron juntos, codo a codo. Todos los profesores de ese tiempo, que el 90% eran mujeres, profesoras primarias, unidos los 3 actores, Ajá. condujeron al resto de otros actores y plantearon, bueno, somos ciudadanos, podemos dictar leyes, y comenzaron a proponer leyes, no a pedir nada, no era movimiento de masa, ¿no? Era movimiento ciudadano. Proponían leyes, después cuando le hicieron caso, el año 19 propusieron leyes económicas para arreglar la economía del país, no le hicieron caso, el año 24 propusieron leyes educacionales, pues la Foch tenía todo un discurso, comparado con la CUT, ¿no? Tenía un discurso educacional tremendo, tenía escuelas propias, cerca de 40 escuelas propias tenía la Foch, escuelas racionales le llamaban. Entonces propusieron una política educacional a través de proyectos de ley. Tampoco le hicieron caso. Entonces el año 24 dijeron, bueno, ahora nos reunimos, nos convocamos a una asamblea popular constituyente. Fue así, autoconvocada. Autoconvocada. Popular constituyente. El libro que firmé recién se refiere a ese periodo. Espérate, ¿y el poder político en ese momento qué hacía o qué decía frente a eso? Estaba absolutamente desprestigiado. Ajá. Los militares jóvenes militares jóvenes, sí, de mayor para abajo, Ya. dieron un golpe de Estado y obligaron a la superioridad militar a apoyarlos y desterraron a Alessandri por inútil, ¿no? Y cerraron el Congreso. Entonces, en ese contexto, los trabajadores que estaban planteando ya la Asamblea Constituyente, que era también el proyecto de Recabarren, se planteó el tema de la Asamblea Nacional Constituyente con Alessandri en Italia. Ajá. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Que es todo un tema que se podría conversar largamente por si llegamos de nuevo a una coyuntura constituyente, ¿no? Dale, Sí, porque sí, me parece que es el centro de la sociedad. Claro, porque el problema Que siga, que ¿no? ahí se planteó fue el siguiente: ¿quién convoca a la Asamblea Constituyente? Ajá. Claro. La Foch, la FECH y todos los otros actores sociales dijeron, nosotros la autoconvocamos, esta es materia de los ciudadanos. Y por eso que los trabajadores en marzo del año 25 convocan a una asamblea popular constituyente para que ponerse de acuerdo, antes que nada, qué es lo que iban a exigir y proponer, o a imponer, mejor dicho, ¿no? Ese era el tema. Pero estaba la Junta Militar. Y la tarea de la Junta Militar, que había sido obligada por los oficiales jóvenes y por los actores sociales, consistía en convocar una asamblea nacional constituyente.
Ahí se planteó el problema. ¿Quién convoca? O los trabajadores, que no tuvieron problema en hacerlo. De hecho, se efectuó la Asamblea Popular Constituyente del 8 al 15 de marzo de 1925, Teatro Municipal de Santiago, lleno total, con delegados de todo Chile. Una asamblea verdaderamente modelo, ordenada, de alto nivel. ¿Electos esos delegados venían? Electos libremente, pero por un muestreo estratigráfico, es decir, ellos dijeron, la clase trabajadora es mayoritaria. Ajá. Entonces tiene que haber más representantes de la clase trabajadora. Perfecto. Los empleados públicos son minoría, tiene que haber un menor número de profesionales y empleados públicos. Los estudiantes también. Entonces, se fija, fueron estratificando y eligieron en función de esa muestra, o sea, la clase popular tenía la mayoría dentro de la Asamblea Popular. Y esa asamblea se efectuó allí dentro de un orden que llamó la atención de todos los diarios de derecha. Yo revisé todos los diarios de ahí por haber para reconstituir en ese librito ese proceso. Y el Mercurio dijo, fue una asamblea absolutamente ordenada, de muy alto nivel de la discusión. Más aún dijo, y los más preparados de los que asistieron allí eran los trabajadores, más que los intelectuales, ¿no? Bueno, ahí se llegaron a ciertos acuerdos. Pero había que convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese fue el problema de los milicos. Y por eso es tema teóricamente interesante a considerar. Los milicos estaban de acuerdo en cambiar el sistema y convocar una Asamblea de Constituyente. Ellos habían expulsado a Alessandri y a todos los políticos desprestigiados. Pero el problema de ellos fue cómo la convocamos. Porque para convocar una Asamblea Constituyente, la Constitución anterior no dice nada. No hay legislación al respecto. No hay legislación al respecto. No hay teoría al respecto. Nadie le enseña a nadie cambiar el Estado, ¿no? O dictar una nueva Constitución. Nosotros tenemos cursos de educación cívica, pero ¿qué es lo que nos enseñan ahí? A memorizar la Constitución vigente y a obedecerla. No nos enseñan a ejercer poder constituyente. Entonces los milicos menos aún. Entonces pensaron, ¿qué hacemos? La tarea era de ellos. Y lo resolvieron de la siguiente manera, que fue fatal. Dijeron, bueno, tiene que ser un proceso reglado por lo menos por las leyes. ¿Cuál era la mejor manera de aceptar la legalidad vigente? Que presida el proceso constituyente, organice la Constitución, etcétera, el presidente en ejercicio. Porque a Alessandri le faltaban algunos meses. Entonces traigámoslos de nuevo para que Alessandri dirija el proceso constituyente. Y lo trajeron de vuelta. Y esa es la obra maestra del engaño político de Arturo Alessandri Palma. Se lo trajo con la expresa misión de organizar la Asamblea Constituyente para que ésta libremente dictara la Constitución correspondiente. ¿Qué hizo Alessandri? No convocó jamás a una Asamblea Constituyente. Nunca. No puedo dar el detalle aquí. Utilizó miles de engañifas para organizar en definitiva un comité constituyente compuesto de unas 25 personas que él designó a dedo, y con ese grupito que se fue achicando, quedaron 8 al final, e imponiendo él su voluntad y el texto, se redactó la Constitución del 25, que es obra en rigor de Arturo Alessandri Palma, porque él, cuando se vino de Roma a Chile en el barco, se vino garrapateando lo que él quería que fuera la Constitución. En definitiva, lo que surgió de ahí fue lo siguiente: se pidió una Constitución nueva. ¿Qué es lo que hizo Alessandri? Comenzó a dictar él la Constitución, y en definitiva lo que hizo al final fue reformar parcialmente la Constitución del 33. Por eso que quedó la misma en el fondo. Si ustedes revisan los dos textos, es el mismo cuento. Luego Alessandri convocó una asamblea de notables. Estoy detallando un poco porque así operan los políticos, ¿no? Una asamblea de notables, fíjense ustedes, como 400, ¿no? Que él mandó cartas cuidadosamente seleccionadas. Él defendía a los notables. Claro, para que nadie le fallara en el momento de la asamblea. Y llegaron los 400 y él le explicó lo que era el nuevo texto. Todos aplaudieron, pero cuando estaban aplaudiendo, un militar presente, un general, levantó la mano, no me acuerdo el apellido en este momento, y dijo: presidente, aquí se está aprobando una constitución cuando el mandato para la Junta era
convocar una asamblea constituyente. No hemos tenido asamblea constituyente. El ejército va a tomar muy a mal esto, lo amenazó, ¿no? Navarrete creo que era apellido. Y por tanto no aceptar este tipo de situación. Alessandri estalló en cólera delante de toda la gente, no puedo decir todo lo que dijo, es un discurso largo. El hecho que tiró las cosas encima, se fue pisando fuerte de un portazo y se fue de la sala diciendo, bueno, mañana mismo les voy a convocar a una asamblea constituyente y verán que eso es el caos, ¿no? O yo o el caos. Yo del caos. Y se fue. Cerca de 30 o 40 de los notables salieron corriendo detrás de él, lo fueron a buscar y después que se hizo igual que la reina, se hizo rogar un rato, volvió. Esto suena a repetición lo que volvió y la asamblea lo recibe con aplauso y por aclamación se aprobó la constitución del 25. El general tuvo que callarse, después de eso no pasó nada con los milicos, no se atrevieron a dar un tercer golpe de estado y quedó eso. Entonces Alessandri convoca plebiscito. Estoy detallando todo esto porque son detalles que es importante. Convoca plebiscito cuando el registro electoral la Junta lo había borrado entero porque estaba viciado. Ajá. Entonces improvisó un registro electoral y se llamó a plebiscitar la Constitución. Se aprobó naturalmente con una alta mayoría, pero con un 60% más o menos de abstención ciudadana, muy parecido. También parecido. Muy parecido, ¿no? Bueno, así se aprobó ese texto constitucional. Con un 60%. Por tanto, tan ilegítimo como el del 33, este también fue ilegítimo, que fue un engaño a la ciudadanía, porque el texto final era 180% distinto, digamos 180 grados distintos de la Constitución que se había aprobado en la Asamblea Popular Constituyente. Eso te pregunta, ¿qué pasó con la Asamblea Popular? Se autodisolvió porque esperaba que luego vendría la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, confió en la Asamblea. claro, entonces ahí iban a proponer sus propuestas, digamos, sus acuerdos. Ahora, Pero nadie, mira, todos los políticos se olvidaron de eso. Todos dijeron, no sabíamos cómo organizar una Asamblea Popular Constituyente. Dijeron eso. pero Entonces, con ese antecedente yo vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se resuelve el nudo gordiano de hoy? ¿Cómo salimos? ¿Cuál es el camino para salir del atolladero? bueno, yo creo que esta vez, a ver, para que la ciudadanía pueda ejercer el poder constituyente es indispensable que tenga adquirida la cultura y la conciencia de que es soberano. Correcto, soberanía. Y no solo la conciencia, sino que una cierta práctica, experiencia. cierta práctica en administrar recursos. Porque si no sabemos administrar recursos propios, no tenemos lo que es el sentido del poder. Porque poder no se define como lo definimos en los años 60, algo que está en un lugar que hay que organizarse, partir corriendo, asaltarlo y tomárselo y quitárselo al otro. ¿Ah? Como si fuera un trofeo o algo así. Ajá. No, pues poder hoy día se entiende como la capacidad de nosotros cuando nos asociamos, primero que nada, asociatividad. Sin asociatividad no hay poder. Y en segundo lugar, capacidad para controlar recursos propios en el territorio propio. Magallanes lo ejercitó, Aysén lo ejercitó, Freirina lo ejercitó, ¿cómo se llama? El Vasco lo ejercitó, Eso es poder. Calama eso es poder. Eso es poder. Eso es el ejercicio, eso es lo que quería recabar. Ajá. Aprender que el pueblo aprendiera a administrar sus propios recursos en su territorio, ¿no? No pensaba que tenía que dominarlo a nivel de Estado nacional, sino lo territorial, lo local. Ajá. Por eso, de ahí la importancia de la asociatividad territorial, que es distinta a la asociatividad gremial y que es distinta a la asociatividad de partido político. ¿Sí? Entonces, Recabarren se jugó por eso, ¿no? Entonces, la ciudadanía requiere aprender esta cultura de poder, no poder en el sentido de tener mayoría electoral, sino poder en el sentido de mantenerse como una comunidad, tal como Freirina, y controlar los recursos propios, que si no son propios hay que apropiarse, ¿no? De alguna manera, o generarlos. Por eso hoy día el concepto de poder va atado a ambas cosas. Sin asociatividad, sin un colectivo, no hay poder.
sin manejo de recursos propios o ajenos, tampoco. Entonces yo creo que estamos en ese aprendizaje. Ok. La ciudadanía necesita adquirir esa cultura porque hemos llevado décadas en que lo que hemos hecho toda la vida es organizarnos como masa en la calle para saltar, brincar, marchar y pedir. Eso es Pedir. Al poder, Al poder, resuélvame esta necesidad que tengo. Esa es la diferencia cuando tú hablas de movimiento ciudadano constituyente versus movimiento de masa. Exacto. En términos del movimiento ciudadano asume y ejerce el poder y no te lo pide a otro. Se asocia, delibera, hace diagnóstico del problema Y ejerce. busca soluciones al problema, Propone. impone esa solución como un mandato. Después del mandato recién elige a los representantes que van a ejecutar el mandato. Nunca hay que elegir a nadie sin mandato ciudadano previo. Ese es el principio fundamental de la soberanía. Porque Puedes tenemos un fallarte. mandato, ya, esto queremos que se haga. Te elegimos a ti para que lo hagas. Sí. Te mandamos a realizar eso. Si no lo haces, revocación, te vienes para abajo de nuevo, de que te quitamos el poder y más encima te hacemos un juicio. Juicio. Eso es lo que se practicó entre 1822 y 1828. Eso se hizo. Se hizo, lo explicamos en otros libros, en detalle. Se hizo. Si el campeón no estaba haciendo lo que la base de la comunidad quería, se le traía de vuelta y se le juzgaba, lo que se llamaba en esa época juicio de residencia. Todas esas prácticas políticas han desaparecido en la historia de Chile. Elegimos gente sin mandato. Por eso hacen lo que quieran. ¿Te fijas? No tenemos la práctica de la revocación. El señor Fernando Flores fue elegido por un partido para una región, se cambió de partido, hace lo que quiere, se relaciona con quien quiere, son como díscolos le llaman a eso, ¿no? Y sigue siendo senador. Debió haber sido revocado. Y más encima con juicio, porque eso implica costos. Y si no se resuelven los problemas, son costos adicionales. Entonces no hemos practicado la soberanía, hemos sido por eso una masa Que va a la calle. peticionista, protestante, pedigüeña, con una pobreza ciudadana pero ya rindante en la mendicidad. Entonces, lo que estamos, creo yo, aprendiendo, y yo pienso que esto se inició por la época de las tomas de terreno, de la proclamación de la victoria, pasando por la época del poder popular en tiempos de Frei y de Allende, pasando por las 22 jornadas nacionales de protesta contra Pinochet, siguiendo con el pingüinazo, siguiendo con lo del año pasado los estudiantes, y ahora con Freirina, con Magallanes, con Aysén. Aquí hay un aprendizaje de la ciudadanía, y esa es la transición ciudadana que interesa estudiar y discutir, creo yo, ¿no? Y por eso que creo que hoy día todo Chile está reflexionando en torno a esto, desde Arica a Punta Arenas. En ese sentido, la Asamblea Constituyente, la posibilidad de llegar a una Asamblea Constituyente debería ser una suerte de continuidad de movimientos como los de Freirina, como los de Punta Arenas. Es esa dirección la que debería llevarnos entonces a una Asamblea. Yo, claro, pienso lo mismo que tú en ese sentido, con la diferencia de que hay que entender siempre la política ciudadana, la política por soberanía, no la política de los representantes, como procesos. Procesos culturales, procesos de autoaprendizaje, procesos ciudadanos, que no tienen fecha fija, ¿no? La sociología electoral o la política electoralista opera con fecha fija, con plazos fijos de calendario. La ciudadanía no. Entonces no es llegar y decir, bueno, de aquí en marzo del próximo año convocamos una asamblea constituyente, sería un error gravísimo. Es un proceso que tiene que devenir en eso. Fíjate que el año pasado tuvimos solo Magallanes y Aysén. Este año se agregó Freirina. Freirina está asociada con una red de pueblos similares en la sexta región. Y están todos discutiendo lo que dije acá, cómo vamos a controlar las riquezas locales y nuestra relación con el medio ambiente. Y vamos a luchar para que no nos quiten los recursos hídricos, porque esa es la gran crisis que se está produciendo en Chile con este capitalismo salvaje, ¿no? Lo mismo Calama. La comunidad de Calama está pensando hace tiempo y se está organizando para que un porcentaje de las ganancias del cobre se inviertan en Calama, manejado por los propios calameños o por el norte en general. Entonces hay un aprendizaje. Sería apresurado o impaciente pensar en la pura asamblea constituyente y no pensar en el desarrollo del poder constituyente.
Lo importante, como me dijo una vez un trabajador del cobre, que fue, no me acuerdo el nombre en este momento, da lo mismo. Él decía, lo importante, compañero, nos convocó una vez a crear el Partido de los Trabajadores. Entonces la reunión inaugural dijo, lo importante aquí, compañero, no es designar pronto candidatos a elecciones municipales ni nada, tener diputados, senadores, sino alimentar un proceso. Hay que jugársela por alimentar un proceso. Eso es hacer política, dijo. Y yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, yo te he escuchado que uno de los temores, uno de los problemas que el movimiento social en Chile debe enfrentar es la eventualidad de la oligarquización o del caudillismo, que eso sería nefasto para el movimiento social. No obstante eso, muchos plantean, bueno, acá hace falta un Chávez, como que hace falta el caudillo, ¿no?, de izquierda. ¿Cuál es, efectivamente eso sería nefasto para el movimiento social? ¿Que emergiera un liderazgo popular, de izquierda? Yo pienso, por lo menos personalmente, que sí, ¿no? Y tomo como un ejemplo histórico, yo soy historiador, entonces, entre 1918 y 1925, como estábamos diciendo recién, la Foch, la FECH, qué sé yo, todos estos actores sociales ejercieron poder constituyente y construir ellos el Estado y gobernar ellos el Estado, ¿me fijas? Pero vino todo lo que pasó con Alessandri, etcétera, etcétera, y con Carlos Ibáñez después, y el año 32 los obreros de la Foch, los pampinos, votaron por Alessandri. El León de Tarapacá alcanzó su estatura política populista en el norte por votación de los obreros pampinos. ¿Cómo se explica eso, no? Entonces, uno de ellos, de los obreros de ese tiempo, muy conocido, Melías Laferte, uno de los dirigentes del Partido Comunista, en su libro, donde habla de sus memorias, digamos, habló de eso. Entonces él dijo, en esos años, los años 20, todos estábamos con Recabarren. Todos queríamos hacer lo que él quería hacer. Pero en los años 30 nos pareció que era más cómodo, dijo él, más cómodo votar por un señor Alessandri que prometía que él iba a hacer solo, por sí solo en el Estado, lo que nosotros necesitábamos. Entonces era más cómodo y votamos por él. Porque lo otro era trabajoso, había que seguirse educando, había que pelear con este, con lo otro, qué sé yo, y gobernar por sí mismo y enfrentar a la oligarquía y enfrentar a los milicos, que es otro problema, ¿no? Era más cómodo. Yo creo que ese es uno de los peores peligros que tiene un movimiento social ciudadano soberano. Uno, que aparezca una nata, una cocha de dirigentes que se apernan y se convierten en clase política. Ya lo estamos viendo. Lamentablemente, Camila Vallejo, el Ballestero, una niña Carola no sé cuánto, Giorgio Jackson, ya están metiéndose en esa cocha dirigencial de la vieja clase política, que no ha hecho nada en este país, ¿no es cierto?, como decíamos recién. Ese es un problema, la burocratización, la oligarquización del movimiento. Y lo otro es confiar en el caudillo carismático que encarna todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros queremos y todo el poder necesario para hacerlo todo. Entonces, ese también es la muerte de un movimiento social. Chávez, podamos sacarle el sombrero, yo le saco el sombrero, como también en su oportunidad le sacamos el sombrero a Perón y a Fidel Castro y a Mao y a Kim Il-sung y a Ho Chi Minh, y en algunos también a Lenin y a Stalin, ¿no? Muchas sacadas de sombrero. Pero el balance final de todo eso es la muerte de la democracia popular participativa y de los movimientos ciudadanos. Entonces es un precio muy alto que se paga con el caudillismo o con el burocratismo. Entonces, ¿cómo se prevé eso? ¿Cómo se evita eso? Lo único que yo he visto en historia, y no es receta teórica, lo he visto en historia, es que la ciudadanía sea muy consciente de lo que dijimos recién. Ella es soberana, ella delibera, ella resuelve los problemas, ella convierte la solución a los problemas en mandato, ella cuida que el mandato se cumpla, no elige a nadie que no cumpla el mandato, revocación y juicios. Desde ese punto de vista, el movimiento ciudadano, popular, ¿qué tipo de relación debería tener con los procesos electorales? Porque acá estamos viendo efectivamente lo que pasa con la Camila, el Camilo, todo ello, y uno experimenta rápidamente que se alejan y se desconectan de ese movimiento para instalarse en su cuotita de poder. Y es una lástima, y así lo siente todo el mundo.
Pero ¿cómo debiera vincularse ese movimiento? O sea, ¿debiera presentar gente en los procesos electorales o debiera restarse? ¿Cuál debería ser la relación? ¿O cómo ha sido históricamente? La respuesta a eso aquí es complicada desde el punto de vista de la política convencional, digamos, o ideológica. Pero la respuesta debiera buscarse en una definición precisa de qué entendemos por dialéctica. Por dialéctica, ¿no? De ahí está la importancia de la dialéctica. Porque para la gente de izquierda, para los críticos en general, o para los progresistas, ya toda la gente progresista por último, la tendencia nuestra en los años pasados, y para esta gente digo, es todo o nada, blanco o negro, patria o muerte, Sí. ¿verdad? Entonces, entender la dialéctica como una dicotomía que implica contradicción, Sí. brutal, enemistad, ataque, violencia. Ya. Los hindúes, que son muy sabios y conocen la dialéctica mejor que nadie, ellos dicen, la dialéctica no consiste en enfatizar la disyunción, la disyunción, el o que opone, sino la conjunción, el i, que suma. Es decir, que suma sin anular las partes, o sea, la unidad manteniendo la diversidad. Entonces, en una coyuntura como esta, que estamos en un proceso de desarrollo de la soberanía ciudadana, estamos apostando un proceso que puede durar 6, 7, 8, 10 años. Recordemos que en el año 1918, cuando estalló este movimiento popular soberano, corresponde a 100 años de historia de las sociedades mutuales. Ese fue el aprendizaje antes que culminara ahí. ¿No? 100 años. 100 años. Ahora llevamos, la historia del poder popular empezó por 1957 más o menos. Podemos partir más atrás con las poblaciones callampas, el año 30 más o menos, ¿no? Y aumenta hasta el día de hoy. Son procesos largos, ¿no? Entonces, en ese proceso largo en que estamos poco a poco construyendo el poder necesario para hacer lo que queremos, ¿ah? Vamos en paralelo con el proceso sistémico. Las elecciones, la política convencional, los partidos políticos, los larraínes, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la dialéctica? No se trata de romper absolutamente con eso, pero están muy conscientes que esta es la tendencia central. ¿Ah? Estamos aportando y cultivando este proceso. Podemos utilizar el otro proceso tácticamente. Perfecto. Tácticamente. Pero sin creerse el cuento. La izquierda chilena siempre ha dicho, vamos a entrar al sistema para cambiarlo desde dentro. Y la han cambiado. Nadie lo ha cambiado. Ni el Partido Liberal, ni el Radical, ni el Democrático, ni el Comunista, ni el Socialista, ni el Cristiano. Nadie lo ha cambiado. Todos se han quedado dentro del sistema y se han mimetizado con el sistema. Entonces, pero hay que tener suficiente conciencia, ¿no es cierto?, de que vamos a aceptar este jueguito acá tácticamente para seguir potenciando el jueguito de este otro lado. Un poco eso está jugando. O sea, lo electoral en función de la construcción de movimiento, en el fondo. Claro, en el fondo, cómo puede sacar el jugo de lo electoral y de los recursos que por ahí circulan para desarrollar el movimiento. Un poco lo que está haciendo, ustedes invitaron, por lo que leí, lo que estuvo diciendo recién, a Lautaro Huáscar. Claro. Sí. El MPL está haciendo eso. Exacto. Está jugando al poder popular y al poder constituyente, pero a la vez está trabajando Utiliza el... claro, con el partido, tengo alguna discrepancia con eso, pero está utilizando el partido y los recursos que puede sacar de ahí para el movimiento central. Pero está jugando a dos bandas, pero tiene clarito ¿Cuál es la banda principal? por qué lado se suma. Claro, que es muy distinto a lo que uno ha visto por el lado del PC, por ejemplo, que termina instalando a 3 diputados, pero en la búsqueda de la asimilación y la aceptación por parte del sistema. Lo que uno veo es el permanente intento de ser validados dentro del sistema. Y por eso es que está a la cola de la concertación. Claro. Bueno, es el quinto partido. Claro. Sí, pues. Ahora, a mí me gustan mucho algunos planteamientos que hay hecho con respecto a los jóvenes. He hablado, acá hay niños y adolescentes que traen una cosa distinta que los políticos no entienden, no comprenden y no saben. Hay una visión generacional también del proceso social. ¿De dónde surge eso en las nuevas generaciones? Bueno, que hay dos cosas distintas, yo diría, en relación a eso. De una parte está el hecho real, histórico y verídico, que han sido los jóvenes siempre en Chile los que han promovido los cambios. Como dice la Violeta Parra, ¿no? Los jóvenes son... Me gustan los jóvenes, como dicen. Los estudiantes. Porque son los estudiantes. Porque son pajarillos libertarios, dice ella.
Y estos pajarillos son los que primero en la mañana, al amanecer, empiezan canturreando su canto de cambio. Y toda la historia de Chile lo muestra. La independencia, ¿quiénes comenzaron? Jóvenes. Los que lucharon contra Portales, jóvenes. Los que lucharon contra el tirano Manuel Montt, jóvenes. Los que lucharon contra la oligarquía, en los años 10, 20, 25, hasta el 30, jóvenes. En los años 60, jóvenes. En los 80, jóvenes. Ahora, jóvenes. Es un hecho raro. Pero al mismo tiempo estos pajarillos libertarios cantan nomás en la mañana. Meten ruido, cantan, ¿no? Promueven la alegría, qué sé yo, los cambios. Pero han perdido todas las batallas. Las han perdido. Todas, pues. Pero si nos hemos cambiado en 200 años. Por un lado, y por otro lado, los jóvenes envejecen. ¿Ah? Yo soy más viejo aquí. De los jóvenes que están acá. Puedo decirlo. Y hasta podría pronosticar que ustedes van a envejecer. ¿Ah? Son dos cosas. Pero el otro aspecto es que la juventud de ahora tiene una particularidad. Hay que considerar sobre todo la juventud popular, más que la juventud clase media para arriba. Porque la juventud popular ha estado viviendo el desarrollo del poder popular paso a paso, en carne propia, desde la toma de la Victoria, de antes inclusive. Y ellos han aprendido entonces la importancia que tiene tomar decisiones por la base mediante acción directa para resolver los problemas. Tienen la experiencia acumulada en su, qué sé yo, subconsciente de los campamentos. Porque el campamento había que organizarse, defenderse, para tomarse el terreno, para organizar el terreno, manzanas, sitios, distribuir los sitios, organizar jardines infantiles, comités de salud, comités de vigilancia, ¿no es cierto? Autogobernar el espacio del campamento. Entonces ese fue un aprendizaje de la importancia que tiene la asamblea de base, que la asamblea tome decisiones, que esas decisiones se respeten. Recordemos lo que pasó en el campamento Nueva Habana, que fue una toma organizada, qué sé yo, y tenía una escuela para cabros chicos, y había una profesora que iba de fuera a hacer clase, y un día al retirarse ella como a las 8 o 9 de la noche fue asaltada por un poblador del campamento y fue violada. Inmediatamente la asamblea se reunió y actuó como tribunal de justicia popular, ojo por ojo, diente por diente. Tú la violaste, se corta la diferencia, se cacha el campeón. Y se fue el acuerdo. No se realizó porque, bueno, después reflexionaban un poco más y se armó el escándalo porque Mercurio dijo, ve, son tribunales populares apareciendo, violando los tribunales, qué sé yo. Bueno, esa experiencia la Asamblea Manda continuó después del golpe, porque Pinochet derrotó a la izquierda parlamentaria, a la izquierda leninista, a la izquierda revolucionaria, de los MIS, eso me consta, derrotó a toda la izquierda y a todas las organizaciones leninistas y no leninistas, pero no derrotó al poder popular. Tú dices que la dinámica de los procesos en Chile han sido impulsadas desde los jóvenes. En términos de ruptura con el sistema. A mí me parece, es más, a mí me parece que es la dialéctica generacional la que va moviendo los procesos. Algunos plantean que es la lucha de clases, a nosotros nos parece que efectivamente es este intento de cada generación de ir modificando el paisaje con el que se encuentra e incorporar el paisaje con el que llega. Por supuesto esa es su astucia, pero también la trampa es que una vez que se instala ya está obsoleta y hay otra generación que está empujando. En ese sentido, la generación de los pingüinos uno vio como rápidamente terminó instalada y apareció ahora esta que tú estabas mencionando, la de las ACE, sí, que viene con nuevos planteos, con un nuevo estilo, con un nuevo que profundiza lo anterior. Ajá. Claro. En ese sentido uno podría ver que se están acelerando esos procesos. Sí, yo diría, como retomando también la perspectiva histórica aquí, la ruptura con este modo de hacer política de los políticos en Chile, que es sistémica y con un pacto sagrado entre ellos mismos para defender el sistema a la larga, ¿no? Ha sido rota, o había una actitud rupturista de parte de dos actores sociales. Primero los pobladores, con la idea de la toma, que abiertamente rompe la legalidad y obliga al Estado después a legalizar lo ilegal, que es una actitud ya
elemental de soberanía, por ahí comienza. Y luego está, bueno, los pobladores introducen la idea de la acción directa y la toma, que se instaló en la cultura popular más o menos hasta el día de hoy, diría yo, que ahora no se practica mucho, pero igual está en la memoria. Pero lo segundo, que es lo nuevo que trae la nueva generación, es que los estudiantes siempre han planteado el discurso de ruptura con el sistema, Sí. pero discurso. Ahora traen un principio político nuevo, que es el que pusieron los estudiantes, pero que viene del poder popular antiguo, que es la asamblea manda. La asamblea manda. Y yo creo que eso está empapando poco a poco la vida política de los actores sociales en Chile. Está visto en la Confech. Pero falta que eso ocurra al interior de los otros actores sociales. La ANEF está dividida. Sí. La mitad quiere trabajar igual que los estudiantes con la asamblea manda. La otra mitad no. Quieren que los dirigentes hagan lo de siempre. Negocien el contrato de trabajo con las autoridades y quedan contentos con el aumento de salario y punto. La CUT está absolutamente calcada a lo que fue la vieja CUT, dominada por el partido político, totalmente abocada a discutir los contratos de trabajo, que ya se inició la conversación estos días, ¿no?, con la nueva dirigente, también. Otros actores están en la misma, o sea, falta que los actores sociales gremiales adopten este principio que los estudiantes pusieron sobre el tapete. La asamblea manda. Por eso, más adelante que estos actores gremiales están las asambleas ciudadanas territoriales, porque ahí eso ha funcionado perfectamente. Yo no lo veo, me ha tocado estar en Punta Arenas, en Aysén, en todas estas partes, Calama, qué sé yo. Y por lo que ellos me cuentan, la asamblea adquirió allí una especie de, diría yo, un poder sagrado para todos los miembros, a tal punto que la diferencia de partido político ahí desaparecía. Me decían en Magallanes al principio, en las concentraciones que hacíamos, llegaban las banderitas de los partidos políticos. Pero cuando el movimiento estaba en su apogeo, ya habían mandado a cambiar al intendente, al gobernador, a los alcaldes, qué sé yo, y estaba gobernando la asamblea de Magallanes, desaparecieron las banderas de los partidos políticos y solo banderas negras. Y la Magallanes. Solo banderas negras. Entonces yo diría que hoy día el proceso de fondo del cual estábamos hablando tiene una especie de actor social de vanguardia que son las asambleas territoriales de ciudadanos, como lo demostró Freirina hace poquito. Más atrás están los estudiantes de todo color y más atrás los viejos actores gremiales. Mientras los actores gremiales no se actualicen en el sentido de depositar en la asamblea de nuevo todo el poder en las bases, como decían en otra época, yo creo que el movimiento social conjunto no va a madurar rápidamente como para que pensemos al tiro en una asamblea constituyente. Bueno, y con eso me aspira a una pregunta. Tú eres historiador, como tú dices, vas mirando el pasado y ahí rescatando la experiencia. Pero yo te quiero forzar un poco una situación y llevar al futuro, un historiador del futuro. Porque muchos de los que están acá también nos han preguntado y nos pidieron que te preguntara cómo visualizas el futuro. El futuro cercano, el 2013, pero también un poco más allá. En Chile, evidentemente. ¿Hacia dónde ir a atender este proceso? Bueno, los historiadores trabajamos sin pronóstico, sino que más bien pensando en cuáles son las tendencias profundas que atraviesan el presente, porque son estas tendencias las que construyen el futuro, de alguna manera. Entonces, de hecho, las tendencias que se observan en este último tiempo, hay una que, bueno, entre otras, ¿no?, que valdría la pena destacar, creo yo, es el hecho de que la globalización que se está realizando en torno al capital financiero, favorecido por toda la tecnología comunicacional y computacional, así como la industria del acero favoreció a la industria pesada, esto favorece no la industria, sino que el capital financiero y toda su cohorte, ¿no es cierto?, de burbujas de todo tipo. Mientras más se consolida el poder del capital financiero, ayudado por las consultoras de riesgo, ayudado por las mesas de dinero que toman las decisiones donde se invierte, etcétera, más se debilita el Estado Nacional. Correcto. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso el Estado Nacional, están de acuerdo todos los estudiosos del tema, tiende a vaciarse de contenido. Ellos hablan de vaciamiento, el hollowing out of the state. Se está vaciando de contenido. Al vaciarse de contenido esencial,
Recordemos que el Estado entre el 38 y el 82 fue un Estado denso, hipertrofiado. En Chile, Estado docente, Estado social benefactor, Estado industrial, Estado desarrollista, Estado populista, Estado revolucionario inclusive. Lo era todo. Hoy día nada de eso. El Estado chileno hoy día vale hongo comparado con eso. Entonces la cuestión es la tendencia histórica hacia dónde va. ¿Dónde está hoy día el eje del conflicto? Porque antes era entre estados, todos los estados de la OTAN versus los estados del Pacto de Varsovia. O los estados desarrollados versus los estados subdesarrollados. Ese era el conflicto. Hoy día el conflicto no está ahí, porque la globalización los ha anulado a todos. Entonces, la conclusión a que se llega hoy es: el conflicto está entre todo lo que implica la globalización, capital financiero, etcétera, etcétera, y lo único duro hacia abajo es la comunidad local. El Estado Nacional se ha transparentado. La comunidad local. Porque la comunidad local se endurece justamente por eso, porque el Estado ya no la ayuda. Entonces se endurece en torno a sus riquezas locales, la defensa ecológica de su vida. Entonces todos se están poniendo ecologistas ahora. Y nace muy pronto la idea: bueno, controlemos las riquezas locales y mandemos cambiar el capital transnacional. Entonces es a partir de las comunidades locales que están surgiendo los movimientos sociales, y son los más duros, más que los gremios. Y eso lo estamos viendo en Chile, también. Mientras más pálido es el Estado Nacional chileno, mientras más desprestigiada está la clase política profesional chilena, más resaltan las comunidades locales, que le han doblado la mano a Piñera por lo menos 3 veces, 4 veces. Barrancona, Magallanes, Aysén, Freirina, Calama, ligerito, yo creo que le va a doblar la mano. Entonces, eso marca tendencia. Eso implicaría que a futuro lo que se va a poner en el tapete ya no es tanto cómo definir el Estado, si socialista, comunista, liberal o lo que sea, sino cómo la comunidad construye una vida armoniosa comunitaria en equilibrio con su propio paisaje, naturaleza. Y eso está determinado por la lucha por el agua. Porque en Chile, ¿verdad?, no es cuestión que esté lloviendo poco, es cuestión que las mineras, las forestales y otras empresas, los pollos, qué sé yo, los chanchos, se están apropiando del agua y están dejando a los pueblos sin agua. Entonces eso obliga a las comunidades locales a ponerse ecologistas. Entonces eso implica concebir un mundo ideal a futuro, como lo que veníamos conversando en el auto, con ese pueblo bucólico que describe Kurosawa en su película Los sueños de Kurosawa. Equilibrio humano hacia adentro, equilibrio con la naturaleza hacia afuera, y una vida plena en sí mismo que no requiere de utopía futura. Eso. Bueno, con eso cumplamos nuestro compromiso. Así es. Gabriel. De todas maneras, Tú tenías ahí un presente. un regalito. Tú tienes muchos y buenos libros, pues yo te quiero regalar uno más. ¿Aló? ¿Ve? Eso, bueno. Un programa natural. Sí, mira, voy para tu casa pronto. Porque ahí te cuento mis terribles problemas. Ya. Sí, ok, ya. Chao, chao. Uy, me están apurando. Está perfecto. Era Bueno, cierto, Era cierto, sí. queremos agradecer. Y entre tantos libros que tienes, quizás tienes un tiempo para leer. Este se llama Cartas a mis amigos, en el formato de 10 cartas, escritas entre el año 91 y 93. Por este caballero. Por Silo. Sí. Está lo que es la visión del proceso básicamente social, pero no solo social, también de las estructuras políticas, sociales, del rol de los movimientos sociales. Creo que vas a encontrar una enorme coincidencia con buena parte de lo que hemos estado conversando ahora. Sí, lo conocía bastante porque en los años 60 y tanto, este movimiento tuvo mucha influencia entre los estudiantes de la Universidad Católica, cuando yo hacía clases. Entonces lo conocí muy a fondo, conversamos muchísimo con los chiquillos que estaban en esta onda, pero no teníamos, yo hago clases de historia, tengo que hablar de eso. Ajá. Pero hay poco escrito concreto sobre esto, así que me viene como en ello. Hay mucho. Todo está estudiado. Ya sé dónde mandar los estudiantes. No solo hay mucho escrito, sino que hay muchos que somos siloístas, que hemos desarrollado nuestra vida. El Partido Humanista y el humanismo surge a partir de la... Pero lo que me faltaba era bibliografía concreta, ¿te fijas? Porque
Bueno, entonces aparte de regalarte este, te voy a regalar uno más. Muy bien. Bueno, Bienvenido nos vemos la sea. próxima semana. Hasta el próximo lunes. Nos vemos.